Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 6 de geometría para el grado octavo, asignatura de geometría del área de matemática, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temática o capítulo es geometría plana y del espacio. Y el tema de la clase del día de hoy es criterios de congruencia de triángulos. Los saberes previos. Un tangram de 7 piezas está formado por 5 triángulos y 2 cuadriláteros. Escribe diferencias y semejanzas entre los triángulos que forman el tangram. Ya todos saben qué es un tangram. Un tangram son las piezas que se van uniendo de acuerdo a figuras geométricas y van cordando, hacen muchas veces con las figuras de triángulos, cuadrados, rectángulos, rombos y así varios. Y se forman animales o se forma alguna figura. Entonces, eso es un tangram. Analicemos esta situación. El uso de rampas en deportes extremos es cada vez más común. Existen rampas cuya inclinación puede llegar hasta los 80 grados centígrados, hasta los 80 grados, especialmente en el skate, como dicen, que es como la figura que está en pantalla. Observa que los triángulos laterales de las rampas son congruentes. Analicemos este tema y démosle la solución a través del tema de criterios de congruencia de triángulo. La congruencia de triángulo entre figuras consiste en la igualdad de forma y tamaño. Para ello se comparan los lados y ángulos correspondientes. Al analizar los triángulos laterales de las rampas se tiene que, aquí tenemos la rampa, cada lado A, B, C y cada vértice B, C, A de este lado de la rampa con este triángulo tiene unas medidas que son similares o son iguales a las de la segunda rampa. La del lado C de este lado tiene el mismo valor del lado C de del lado derecho. El ángulo del C del lado izquierdo es el mismo valor que tiene el ángulo del punto E del triángulo de la derecha. Y así para todos se van dando que todos son iguales. Por lo tanto, esto es congruente. Ok. Por lo tanto, los dos triángulos que están en la rampa de nuestro gran amigo que está saltando con la patineta son congruentes. Entonces, para concluir si dos triángulos son congruentes, se comprueba que los lados y los ángulos correspondientes tienen igual medida. Así que se concluye que la medida del ángulo A es congruente con la medida del ángulo D, o sea, este con este. La medida del ángulo B es congruente con la medida del ángulo F, este que está aquí. Y la medida del ángulo C es congruente con la medida del ángulo E. Ahora miremos los lados. El lado AB, o sea, este lado que está aquí, AB, es congruente con el lado DF, o sea, con este que está acá. El lado BC, o sea, este que está aquí, es congruente con el lado EF. Y el lado AC, que es este que está acá, es congruente con el lado DE, que es este que está aquí. Cada uno de ellos tiene un valor. Por lo tanto, los triángulos ABC y triángulo DEF son congruentes. Ya que los dos ángulos ABC y
y DEF son congruentes si los lados correspondientes entre ellos son congruentes y los ángulos correspondientes también lo son. Hagamos este ejemplo. Miremos las dos figuras que tienen ahí de esos dos triángulos. Los triángulos MLR y UST. Entonces, miren, ¿qué pasa? Me dice que las figuras que tenemos en este momento, la 486, son congruentes. ¿Por qué? Porque sus lados son congruentes. El ángulo A es congruente con el ángulo D. El ángulo B es congruente con el ángulo E. El ángulo C es congruente con el ángulo F. Y sus ángulos son congruentes. Ahora, sus lados. Miren, el lado AB es congruente con DE. El lado BC es congruente con el lado EF. Y AC es congruente con el lado DF. Ok, si tenemos esto, respuesta, entonces podemos decir que en el segundo ejemplo, que se puede deducir que esta figura tiene la misma dimensión tanto de este lado como de aquel lado. O sea, la congruencia se simboliza con este símbolo, miren, así y dos rayitas, ¿ok? Así lo van a encontrar en todos los libros de matemáticas. Eso se llama congruencia. Entonces, la congruencia se simboliza con ese símbolo. Entonces, sería que BC, el lado BC, o sea, este de aquí, es congruente con DE, ese de aquí. AB es congruente con EF. Y el ángulo AC y el lado AC es congruente con el DF. Entonces, los ángulos B y Y miden 90 grados. Si lo ve, el ángulo B y el ángulo E miden 90 grados. Recuerdan que cuando tienen el cuadrito este así, ese ángulo es recto. Como el ángulo F mide 60 grados y el ángulo A es correspondiente a F, entonces también mide 60 grados. O sea que este ángulo de aquí mide 60 grados. ¿Ok? Entonces la medida de los ángulos faltantes se calcula así. Para X será igual que todas las medidas del triángulo deben dar 180 grados. Le restamos los triángulos, los ángulos que tenemos, por ejemplo, 90 más 60 da 150, ¿verdad? O sea, 90 que es este y el 60 que es este me da esto de aquí. Eso se lo restamos a 180 y me da que el ángulo C, o sea, este de aquí mide 30 grados. Quiere decir, como son con correspondiente a D, entonces el ángulo E, que es el ángulo C, que es correspondiente, este de aquí ángulo es correspondiente a D, entonces este ángulo también mide 30 grados. ¿Ok? Y esa sería la respuesta a nuestro ejemplo número 2. Tengamos en cuenta esta parte, los criterios de congruencia de triángulos. Los criterios de congruencia permiten establecer si dos triángulos son congruentes a partir de algunas de sus medidas o de sus lados, o las medidas de sus lados, o de la medida de sus ángulos. Empezamos con el primero. Se enuncian los criterios así. Criterio de congruencia de triángulo, lado, ángulo, lado. O sea, el LAL, este que está aquí, LAL, o sea, lado, ángulo, lado. Quiere decir que dos triángulos son congruentes si sus dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son congruentes. En este caso, ¿cuáles son congruentes? El lado CA es congruente con PM. Y el ángulo A
el ángulo A es congruente con el de M. Y el lado AB es congruente con MN. O sea que sí se da el criterio de congruencia de triángulos lado, ángulo y lado. El segundo, ángulo, lado, ángulo. Vamos a ver, eso quiere decir que lado, lado y ángulo, ala, como se dice aquí, se denota con ala, el criterio de congruencia de triángulo. Me dice que dos triángulos son congruentes si sus dos ángulos y el lado común son congruentes. Vamos a ver. El ángulo A, este ángulo que está aquí, es congruente con R. El ángulo B, que es este que está aquí, es congruente con S, con el ángulo S. Y el lado AB, o sea, este lado que está aquí, es congruente con el lado RS. O sea que sí se da el criterio de congruencia ALA, que es ángulo, lado, ángulo. Miremos este otro criterio de congruencia. Lado, lado, lado. O sea, este que está aquí, LLL, que me dice que dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados son congruentes. Entonces miremos. El lado AB es congruente con AB, que es este que está aquí, es congruente con JK. Perfecto, del otro triángulo. El lado BC, que es este que está aquí, BC, es congruente con el lado del otro triángulo que es KL, es este que está acá a este lado. Y el lado AC, que es este que está aquí, es congruente al lado JL del otro triángulo. O sea que sí se da el criterio de congruencia LLL, que es lado, lado, lado. Ahora pasamos al último criterio de congruencia que se llama LLA, que es lado, lado, ángulo, que me dice que dos triángulos son congruentes si dos lados son congruentes y los ángulos opuestos al mayor de los lados también son congruentes. Miremos estos dos triángulos que tenemos aquí. En base al criterio LLA, me dice que el lado BC de este triángulo es congruente con el lado B' de C', que está acá arriba. El ángulo AC, que es este que está aquí abajo, es congruente con el lado A' con C', que es este que está aquí de este lado. Y el ángulo B, que es este que está aquí, es congruente con el lado B, con el ángulo B' que está acá. O sea que sí se cumple el criterio de congruencia del LLA, o sea, del lado, lado, ángulo. Ok. Una vez entendido esta parte, entonces podemos determinar en el ejercicio número 3 que los triángulos ABC y el triángulo DEF son congruentes. Observa cómo se determina el valor de los ángulos B, ángulo C, ángulo D y ángulo E en esta figura que tenemos aquí, en estas dos figuras. Entonces, como el triángulo ABC, este triángulo, es congruente con el ángulo, con el triángulo DEF, entonces el ángulo C, o sea, este ángulo que está aquí, es congruente con el ángulo F. Entonces la medida del ángulo C, que es 43 grados, entonces me dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Si este es de 43 y la medida del ángulo B es 53, entonces la medida del ángulo A es congruente con la medida del ángulo D. La del ángulo A es medida con es igual o es congruente con la medida del ángulo D,
Así que la medida del ángulo D será igual a 84. Si usted suma estos tres valores, le da 180. Entonces, finalmente, como la medida del ángulo B es congruente con la del ángulo E, entonces el ángulo E mide 53 grados. Es lo mismo del ángulo B. Y esa sería la respuesta a nuestro ejemplo en base a esos dos triángulos congruentes. Pensemos en otro ejercicio como el que tenemos en la pantalla. Por ejemplo, en la figura 489 nos muestran la ubicación de una antena receptora en un terreno, que es esta figura que tenemos aquí. Entonces, esa figura demuestra dos triángulos. Si lo ven aquí, mírenlo aquí y mírenlo acá. Ok, esos dos triángulos. Me dice que se observa la ubicación de una antena en los puntos ABC. Listo. Son en los puntos ABC, que es este. Y también, y en el D. Entonces, miren, se encuentran algunas personas que reciben la señal con la misma intensidad. ¿Por qué sucede esto? A ver, si se pueden dar cuenta, tenemos los triángulos ABC, ABT y el triángulo DTC. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el triángulo ABT, que es este, y el triángulo DCT, que es este, determinados en esa figura, son congruentes por el criterio LAL, lado, ángulo, lado. Recuerda como lo vimos ahora en los criterios de congruencia. Porque tienen el mismo lado, el ángulo y otro lado que es igual. Teniendo en cuenta esa parte, podemos mirar estos dos triángulos ahora. Observan esa figura, la 491, y comprueba que el triángulo ABC, o sea, este ABC, es congruente con el triángulo FDE. Entonces, primero, comparamos el ángulo C, que es de 53 grados, es congruente con el ángulo E, que es de 53 grados. Segundo, el lado BC, que es de 4 centímetros, es igual a el lado ED, que es de 4 centímetros, que es el que está acá arriba. Y el ángulo B, este ángulo que es recto, es congruente con el ángulo D, que es recto también. Entonces, sí existe la congruencia en estos dos triángulos, a pesar de que están invertidos. Miremos este otro ejemplo en base a esta información que nos muestra esta figura. Comprueba que en el triángulo isósceles, ese es un triángulo isósceles, ABC, es este triángulo ABC. Si el lado AC, este lado, es congruente con el lado BC, es congruente con este lado. Los triángulos determinados por la bisectriz B, miren aquí, la bisectriz B, que interseca al lado AB, o sea, que interseca al lado AB, o sea, lo cruza aquí, son congruentes. Tanto este como este son congruentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por definición de bisectriz, el ángulo 1 es el ángulo 1, que es este que está aquí, es congruente con el ángulo 2. Por definición de triángulos isósceles, el lado AC es congruente con el lado BC. Son igualitos. Por propiedades de congruencia de segmentos, el lado BD
es congruente, o sea, BD sería de aquí a aquí, es congruente con el lado BD, ¿sí? Entonces, el criterio de congruencia sería lado, ángulo y lado, donde el triángulo ADC, esta sería la D, ADC es congruente con el ángulo, con el triángulo BDC, o sea, el triángulo ADC es este, y el triángulo BDC es este que está acá. Y esas serían las respuestas de nuestra información en base a esta figura. Entonces aquí tenemos otra figura completamente diferente a las otras, ¿verdad? Donde nos demuestran unos ángulos y unos lados. Observa cómo se demuestra que dadas las rectas AB, las rectas A y B, AB, o sea, estas rectas que están aquí, esta que está aquí, esta que está aquí y esta que está acá. Son las dos rectas. Son paralelas. Y los segmentos AC, o sea, el segmento AC y el segmento BD, que es este que está acá arriba, también son congruentes. Tienen la misma distancia. Entonces, en esa figura, los triángulos ACE y el triángulo BDE son congruentes, son iguales. ¿Por qué? Por la información dada en el enunciado se sabe que el lado AC es congruente con el lado BD, el lado que da de aquí a aquí es congruente con el lado que da BD, que es de aquí a aquí. Y los ángulos, el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, que son iguales. Y el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4, que son alternos internos entre paralelas. Entonces el criterio de congruencia en base a lo que hemos visto sería ala, ángulo, lado, ángulo, donde el triángulo ACE es congruente con el triángulo BDE. Y esta sería la respuesta a nuestro ejercicio número 7. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos.